Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmos 90. Vamos a estar leyendo los primeros dos versículos. Salmos 90. Amén. Lo leo, ustedes me siguen con su visto si me gustan acompañar. Dice la palabra de Dios así, dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo. Tú eres Dios. Inclina su rostro y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, le damos gracias, Padre bendito, por este día que nos permite estar aquí. Gracias a tu iglesia, Padre bendito, y gracias a los hermanos también que están recuperándose. Gracias por el cuidado que ha sido para con cada uno de nuestros hermanos, Padre bendito. Gracias, Señor. Fortalécelos, Señor, fortalece también esos cuerpos, Padre bendito, y que puedan estar cada día más mejor. Gracias le damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy es el Día de los Padres, ¿verdad? Y me estaba acordando que el Día de la Madre tocó cuando estaba preparando el estudio, recuerdo que era de madres, se trataba de la mujer virtuosa, y cuando me acordé que hoy era el padre, como siempre han hecho burla, ¿verdad? De que es mucho más importante la madre que el papá, siempre es un poco ignorado. Y cuando me di cuenta que no tocaba del padre, también dije, bueno, aquí también nos ignoraron. Pero trata de los ancianos de la familia. ¿Cuántos tienen ancianos en la familia? Los ancianos es de 60 a 72, a 70 es el anciano, ya de ahí para allá la serenitud, algo así se llama, la vejez. Pero de 60 a 70 son los ancianos, ya de 60 para arriba ya son ancianos. Y bueno, yo creo que si algunos, si bien no somos ancianos, ya en poco tiempo ya lo empezaremos a hacer, ¿verdad? Y bueno, tenemos que empezar a prepararnos y esperar que hayamos sido buenos padres y que nuestros hijos nos tengan un poco de paciencia. El texto para memorizar en esta mañana es el Salmos 90, del 1 al 2, el cual hemos leído. Dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formase la tierra, el mundo desde el siglo y hasta el siglo. Tú eres Dios. Dios nos ha cuidado, o ha cuidado de su creación. Lo hemos hablado en otros puntos. No tiene nada que ver esto con si eres hijo de Dios, si eres creyente o no. Él cuida de su creación. Él hace que la tierra produzca y hace salir el sol sobre buenos y malos. Ese no es el problema para él. Pero a muchos les causa miedo el llegar a una edad adulta. Yo no sé cuántos les preocupa llegar a viejos. Y bueno, si viven el día a día, si no producen y si no ahorran demasiado dinero, yo creo que más temor les da. Y luego con las enfermedades, los achaques que empiezan a haber, yo creo que esto es algo que nos debe causar un poco de preocupación, el prepararnos para la vejez. La vejez es una bendición. Dice el Éxodo 20:12, dice: honra a tu padre y a tu madre, para que los días de tu vida se alarguen en la tierra a la cual Jehová Dios les estaba dando en ese tiempo a la tierra. Entonces, la vejez es una bendición, pero no todos lo ven así, ¿verdad? Tristemente vemos a
ancianos renegando día a día por lo que están viviendo, por los problemas, cargando no solo con sus propios achaques, sino con los achaques de los hijos y los problemas de los hijos. Y esto es triste para ese tipo de vida que ellos tienen que llegar a su vejez. Ya eso ya no es una bendición para ellos, sino para ellos ya casi se cumple el Eclesiastés 12, ¿verdad? Que es una carga, dice que hasta una langosta es una carga para una persona que ha llegado a esa edad. Vamos a empezar a leer la introducción de sus hojitas. Dice, hace más de unos 20 años conocí a un pastor anciano que había servido por 23 años en la iglesia que yo pastoreaba. Durante aquel tiempo, como yo conocía a mi congregación, podía ver los rasgos de su amor, sabiduría y consagración en la vida de muchas personas. En mis conversaciones con este pastor, él siempre estaba listo para ayudar, pero nunca impuso sus opiniones sobre mi ministerio. Un día tuvo un derrame cerebral. Lo visité muchas veces. Aunque él no podía hablar, él sí respondía con su sonrisa a mi presencia y oramos juntos. Por fin llegó el día cuando mi hermano ministro fue con el Señor, a quien había servido. Aquella experiencia me hizo pensar durante el principio de mi carrera en la verdad que si todos vivimos llegaremos a la vejez. Aquella amistad subrayó en mi corazón la sabiduría y la prueba de los ancianos. ¿Cómo debemos de tratar a los ancianos? Los que tienen ancianos saben que muchas veces ellos tienen una forma de ser gruñones, de ser enojones. Otros son bien buena onda, como decimos, ¿verdad? Bien suaves, fáciles de manejar. Pero cada persona desarrolla un carácter diferente. Cuando está sufriendo por algún dolor o por algún achaque o lo que está viviendo, que cada persona se expresa de diferente manera y nosotros tenemos que ser comprensivos, pacientes con ellos. Lamentablemente la sociedad en la que vivimos abusa de la vulnerabilidad que tiene el anciano. Hoy en día la tasa ¿cómo se puede decir? El índice, sí, pero la palabra se me fue. ¿Estadística? No, cuando se aprovechan de ellos. Oh, de abusos. Sí, de abusos, cuando son engañados, cuando alguien llega a su casa y les empieza a sacar información. A veces ellos lo que ocupan es compañía y ocupan hablar con alguien. Y mucha gente se aprovecha de eso, de que los ancianos están solitos, llegan y les empiezan a robar su información. Estafados, esa es la palabra que se me había olvidado. Son estafados fácilmente. Y bueno, eso no debería de ser, pero cuando normalmente los ancianos a veces están solos en sus casas, ¿verdad? Y quieren compañía, quieren con quién platicar. Y en ese es cuando la gente se aprovecha de llegar y estafarlos de una manera que ellos en fracción de segundos ellos pueden perder. Si no es mucho dinero, es toda la información que ellos han tenido. O si no, pues son golpeados y son robados fácilmente. El Proverbios 23:22 dice: oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Eso es algo también que aún los propios hijos hacen con los padres. Ya miran a la madre ya muy anciana y como que ya no quieren convivir con ella, ya la dejan allá
solita, y ya no la quieren, vamos a decir así, como presentar en sociedad, porque tal vez les da pena, tal vez cómo se viste o qué sé yo. Hay muchas cosas que afectan para que los ancianos no puedan convivir en sociedad y quedan allá solos, y los hijos se avergüenzan de sus padres en muchas ocasiones. ¿Cuáles son los preparativos espirituales, emocionales y prácticos que debemos hacer para el día de nuestra vejez? ¿Usted ha pensado en que algún día va a ser viejo? Los jóvenes han pensado que algún día van a ser viejos y van a ocupar de un retiro, vamos a decir así. Se preparan para ello. Hace muchos años recuerdo que llegó una persona al lugar donde trabajaba y nos empezó a hablar de cómo se manejaban los diferentes retiros, y nos decía: tienes que llegar a viejo, tienes que aprovechar este plan, mira, ahorrar mensualmente. Si tú ahorras mensualmente, desde los 19 años un joven se tiene que preparar para la vejez. Y nos empezaba a dar todo el papeleo y cómo se manejaba. Era una cantidad fuerte lo que se tenía que dar mensualmente. Pero decía, cuando tú llegas a 65 años, decía, tú te retiras con 8 millones. Y yo decía, wow. Y decía, sí, es mucho dinero, pero no tanto realmente, dice, porque sí se ocupa demasiado dinero para un retiro, dice, pero si empiezas desde los 19 años, que es cuando se prepara al joven para su retiro, dice, puedes retirarte tranquilamente, sin necesidad de que alguien te tenga que sostener ya en tu vejez, o más, peor aún, sin tener que estar viviendo con los hijos. Porque muchas veces, lamentablemente, cuando un anciano no se prepara, bueno, una persona no se prepara para eso, pues tiene que empezar a vivir ese estilo de vida, ¿verdad? De estar con los hijos, y a veces, pues, ellos lo que ocupan a veces es paz, es tranquilidad. Ellos no quieren estar escuchando ruidos o niños gritando y cosas así. Bueno, a veces tenemos que ser comprensivos con ellos. ¿Qué responsabilidad tiene la familia y la iglesia hacia los ancianos? La familia tiene una responsabilidad muy grande con los ancianos. Así como ellos se hicieron cargo de los hijos, ahora ellos, por lo menos, si no por lo menos, dicen por ahí, si no les ayudan, por lo menos que no les quiten. Porque a veces eso es lo que pasa. Lamentablemente no les ayudan, y lo poquito que los ancianos reciben van y se los quitan. Y a veces eso también es triste, cuando el anciano está añora que lo visite la familia, pero a veces lo visitan nada más porque ocupan algo. Y en esa alegría de aquel anciano ver a sus hijos, pues es fácil de que sea conmovido y suelte ya sea el dinero o el carro o cosas así, y luego, bueno, son despojados fácilmente de sus cosas. El primer punto que vamos a estar viendo: aceptando y actuando de acuerdo a su edad. Todos, si Dios no los permite, Dios no llega antes, yo creo que todos llegaremos a viejos. Y yo no sé si usted está aceptando que ya va en camino a la vejez. ¿No? ¿Está aceptando que ya va de camino a la vejez? Si ya tiene más de 50 años, en 10 años usted ya va a ser un anciano. Y bueno, aunque no lo aceptemos, a veces como que no lo queremos aceptar.
Hace unos 2 meses atrás fui a hacer un trabajo con unos amigos, me invitaron a trabajar, y uno de ellos llevó a su hijastro. Llevó a su hijastro, y mientras estábamos trabajando, el hijastro tenía como unos, ¿qué será?, 13, 14 años, y yo llegué y ya sabía lo que tenía que hacer. Cuando yo trabajo con ellos, ya sé que ellos me ponen a hacer una cosa, ellos otra, y el muchachito andaba paseando, se daba como 3, 4 vueltas, era su primer día que lo llevaban, y no sabía qué hacer el muchacho. Y uno de ellos lo llamó y le dijo, ven, le dijo, aquí quédate con el Señor, dice, y Él que te enseñe. Y yo me quedé, como que cuando me dijeron Señor, como que no lo aceptaba, pero no había más ahí. Y a veces uno no quiere aceptar lo que a uno le dicen, ¿verdad? Yo no sé a qué edad a usted le empezaron a decir Señor, o si le dicen Señor, y usted se siente un poco raro. A veces queremos quedarnos ahí en la juventud. Nunca disfrutamos la niñez porque ya queríamos ser adolescentes. Cuando llegamos a adolescentes ya queremos ser jóvenes para andar allá en la calle saliendo, ¿verdad? Y yendo para acá y para allá. Y cuando ya somos jóvenes ya nos queremos casar y queremos hacer una familia. Y ya cuando tenemos una familia ya queremos divorciarnos. Pero no queremos esa responsabilidad. No queremos aceptar que la vida es un proceso, y cada proceso es un aprendizaje, y tenemos que aprender y ser responsables y cuidar y disfrutar más que nada cada etapa de la vida. Pero a veces no lo hacemos así, pensamos que siempre vamos a ser jóvenes y que no hay ningún problema en ello. Pero cuando ya llegamos a una edad adulta, cuando sabemos que ya no hay regreso, ya nos empezamos a preocupar. Ya empezamos a ver qué es lo que comemos. Si nos duele la cabeza, no le tomamos mucha importancia y seguimos nuestra vida igual. Ya cuando nos estamos muriendo realmente es que ya nos ponemos las pilas y vemos qué está pasando. Pero tiene que haber algo fuerte para que nos haga entender que ya no somos jóvenes y que no hay regreso. Al gimnasio. La gloria, el punto número 1 dice aceptando y actuando de acuerdo a su edad. Usted tiene que aceptar que ya está grande y tiene que actuar a su edad. Hay muchas personas que están actuando como jovencitos, ¿verdad? Que no quieren aceptar que ya son grandes y que van y que van creciendo, y a esos le llaman los chavarrucos, porque se creen jóvenes. Dice, la gloria de los jóvenes es su fuerza, y la hermosura de los ancianos es su vejez. Los jóvenes muchas veces, pues ellos tienen más fuerza que un adulto, y a veces a veces desafían a los ancianos, los jóvenes, en muchas cosas, y los ancianos pues ya no tienen ni cómo defenderse. Ya lo único que dicen es aquel dicho que como te ves me vi, como me ves te verás, ¿verdad? Porque es lo único que les queda para defenderse. Ya no tienen la fuerza, ya no tienen la habilidad, y tampoco la memoria ya casi se les olvidan las cosas, ¿o no? Como una computadora vieja. Sí, se nos olvidan las cosas, y si alguien dice que sí se acuerda de todo, lo voy a pasar a que diga los 6 versículos. Los 6 versículos de la semana.
Dice, el escritor de Proverbios nos expone el valor de la juventud y la ancianidad. Los jóvenes tienen fuerzas físicas y energías que se pierden al llegar los años de más edad, pero la gloria de los ancianos se encuentra en su misma vejez. La cultura judaica miraba la experiencia de los ancianos como fuentes de sabiduría. En muchas culturas, bueno, la judaica, pero yo creo que una de las de las chinas que son un poco más promovidas recordemos que los ancianos son muy respetados, y también algunos que somos de países donde en aquellos entonces se usaba sombrero. Yo creo que siempre que encontrábamos a una persona mayor, la saludábamos, ¿verdad? Y siempre se quitaba uno el sombrero para poder reverenciar al anciano. Hoy en día ya no, hoy en día ya casi ya no se usa eso. O tal vez sí en aquellos pueblos, ¿verdad? Lamentablemente nosotros ya no estamos tan metidos allá. Tal vez haya todavía algunos lugares donde sí se enseña el respeto. Pero ya en las ciudades pues ya no es tan visible eso. Una sociedad que menosprecia la vejez siembra la semilla de su propia destrucción. Si nosotros no respetamos a los ancianos, se supone que ellos son los que tienen la sabiduría. Y bueno, no se supone, tienen la sabiduría, la experiencia, y han vivido más y saben, pero lamentablemente nosotros a veces no queremos escucharlos. Cerramos nuestros oídos y lo primero que decimos, ya vas a empezar otra vez. Y eso es la defensa que usamos en nuestra juventud, cuando nuestros padres nos repiten una y otra vez lo que nos va a pasar. No te preocupes, yo correré el riesgo, y pagamos las consecuencias muy caras y bien pagadas, sí. Dice, hay verdades claves aquí para el desarrollo personal y familiar. Cada edad tiene sus dones para enriquecer la vida de la familia y la sociedad. La niñez, la adolescencia, la juventud, la edad adulta y la vejez son partes auténticas y valiosas en la experiencia humana. En cierto contenido, cada etapa tiene sus ventajas y sus desventajas. Yo no sé cuál es la ventaja o lo que usted haya aprendido en su vida, lo que lo esté preparando para la vejez, y si está disfrutando su vida realmente, y si ha aprendido de cada una de sus etapas, si las ha puesto por obras. La importancia de aceptar nuestra edad y vivirla con todo nuestro ser es trágico cuando un niño desea tanto ser un adolescente, pero nunca se goza de su niñez. Igualmente el anciano que tiene desprecios a la vejez y trata de negar quién es, pierde los valores del crepúsculo de la vida. Cada edad debe respetar los valores de la otra. Nosotros debemos de respetar a veces los jóvenes en algún punto, porque también ellos tienen su propia ideología y su propia forma de ver la vida, ¿verdad? Ellos sí tienen la fuerza para recorrer grandes caminos, nosotros no. Y respetar, pero dejarlos que también disfruten su vida, tampoco lo vamos a querer tener acá. Hay ancianos que han olvidado que fueron jóvenes. Una persona saludable acepta su propia edad y busca lo positivo en las contribuciones de las otras edades. Hay ancianos que quieren vivir como jóvenes y que no aceptan la vejez. Ya apenas tienen 40 años o menos y ya se andan queriendo operar porque ya se les mira bien mal la arruga,
y andan queriéndose hacer cuanta cosa, porque no aceptan que su cuerpo va envejeciendo. Y es triste cuando encontramos a una persona, y yo creo que hoy en día es fácil encontrar documentales o historias de cómo fueron algunas personas de jóvenes y cómo son ahorita. Es triste ver a personas que por hacerse tantas cirugías, ahorita en vez de que lucir bien, de que la vejez sea una hermosura, dan miedo porque la cara la tienen toda desbaratada, ya toda hinchada de tantas operaciones, porque nunca aceptaron que la vejez les iba a llegar y que las arrugas les iba a salir. Entonces yo no creo que usted esté pensando en hacerse cirugías y que acepte su edad. A veces nos pintamos el cabello con tal de no aparentar más edad y buscamos qué hacer para vernos jóvenes. Una de las industrias más prósperas son esos de belleza. Segundo punto dice, relaciones con los ancianos. Timoteo 5, 1 al 5 dice, no reprendas al anciano, sino exhortarle como a padre, a los más jóvenes como a los hermanos, y a las ancianas como a madres, y a las jovencitas como a las hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas, que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a ser piadosos con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espere en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Levíticos 19:32 dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Nosotros tenemos que respetar a los ancianos, no importa si son nuestros familiares cercanos o no. La Biblia nos enseña a respetarlos a cualquier edad, a honrar a nuestros padres y a poder tener una buena comunión con ellos. Acordémonos que nosotros vamos para allá todavía y esperemos en Dios que podamos llegar con bien, sin tanto ajetreo, sin tanto achaque, y que nos podamos cuidar nuestra salud, nuestra alimentación. Dicen por ahí que somos lo que comemos, entonces tenemos que aprender a escuchar los consejos y a poder alimentarnos bien, ¿verdad? Para no llegar tan mal cuando Dios nos permita llegar a esa edad de la ancianidad. El apóstol Pablo aconseja a Timoteo sobre sus relaciones con distintos grupos de la iglesia, los ancianos, ancianas, jovencitas y viudas. En el estudio de hoy nos interesan especialmente algunos principios expuestos en relación con los ancianos. Los ancianos merecen respeto. En 1 Pedro 5:5 dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Tenemos que tratar muy bien a los ancianos. Acordémonos que ellos son muy fáciles de ser sensibles a cualquier regaño, a cualquier llamada de atención. Ellos son bien sentidos. Y si nosotros no los tratamos bien, fácilmente se deprimen a veces. A Timoteo, un joven pastor, y le tocaba dar consejo, aún a corregir a un anciano. Pablo advierte a Timoteo que no debe de reprender, sino exhortar, como lo haría un padre. La palabra reprender sugiere un
tratamiento duro o áspero. El joven ministro en sus relaciones con los ancianos debe exhortar, es decir, que su corrección sería mejor con la forma de una súplica u observación en espíritu. Cuando alguien le llama la atención a un anciano, o sea, sí se le debe de corregir, pero tenemos que ser sabios. Hay veces que me ha tocado escuchar a personas que son ásperas, no tienen gracia para hablar. Cuando tienen que corregir algo son crueles. Y entonces tenemos que saber cómo, tranquilos, así no es, mira, así, cámbiale, no sé, pero tener esa gracia para poderles hablar. Pero si les hablamos de una forma áspera, parece que a veces siempre anduviéramos enojados. Y bueno, aunque siempre nos defendemos, así soy yo soy así. Pero no, tenemos que ser suaves, especialmente con ellos. Bueno, no con ellos, con todos realmente, ¿verdad? Pero el estudio de hoy tiene que ver con los ancianos. En espíritu franco, pero los ancianos merecen un trato bueno, honesto y no fingido. El tema específico que Pablo trata de la ocasión de corregir a un anciano, el tema no es si debe corregirlo, sino cómo hacerlo. El hecho de que sean personas de edad no quiere decir que sean perfectos o que siempre tengan razón. Una actitud muy cruel hacia los ancianos es actuar como si su opinión no tuviese importancia. Lamentablemente llega un momento en que posiblemente nosotros ya no vamos a ser productivos económicamente, ya no vamos tal vez a contribuir económicamente, ya sea en una iglesia, ya sea en un hogar, o donde nos toque vivir. Pero eso no quiere decir que porque ya no contribuyamos vamos a ser ignorados o vamos a ser tratados menos. Siempre la Biblia nos enseña que tenemos que tenerle respeto a ellos. El hecho de que las personas de la tercera edad no quiere decir que sean perfectos o que siempre tengan razón. Una actitud muy cruel hacia los ancianos es actuar como si su opinión no tuviera importancia. En tal actitud puedes tomar la forma de desdén, ignorar al anciano o complacerlo solamente por su edad. Todavía es una persona responsable y debemos con respeto tratarlos. Los ancianos merecen el apoyo económico de la familia. Pablo aconseja a Timoteo que las viudas que tienen familias deben ser sostenidas por ellas. La iglesia primitiva, como la cultura judaica, se preocupaba por las viudas, por lo tanto hubo que establecer reglamentos. En muchas ocasiones en las iglesias van a haber viudas a las cuales pues la iglesia, si la viuda es muy anciana, las iglesias hasta cierto punto es un poco importante. Recuerdo en una iglesia que me tocó estar hace tiempo, había una hermana que era viuda y de vez en cuando pues íbamos a hacerle la yarda y en lo que se podía ayudar con la hermana, ¿verdad? Y bueno, es la iglesia la que tiene que ser responsable de ver si ella está bien y escucharlos a veces ellos no quieren una ayuda económica o no quieren una ayuda que vayan y les limpien la casa. A ellos con irlos a visitar y que te empiecen a platicar historias, ya con eso ellos son bien bendecidas. A veces me tocaba darle raite a la hermana Lilia y se aventaba unas historias muy bonitas cuando ella era joven y vivió allá en el comunismo en Cuba. Nos decía cómo ellos se tenían que esconder en sus reuniones cuando ella fue joven, ¿verdad? Y cómo convivía con los hermanos.
Un día me dijo, yo tuve un hijo que se me murió, dice, se me murió cuando venía aquí a Miami, dice, venía en una Chevrolet, parece que fue. Dice que un carro lo hicieron flotante y lo echaron al mar y a medio camino quedaron. Y cuando escuchamos esas historias, pues a veces los ancianos tienen historias interesantes, bonitas, que se desahogan. Nosotros somos bendecidos, yo creo que al escuchar a ellos, y ellos son bendecidos al poder expresarse, contar sus historias, desahogarse, tener una compañía, tal vez por un momento, pero ellos son felices, son agradecidos. Hoy día hay una tendencia a pensar que los padres son responsables del Estado en vez de la familia. A veces pensamos que cuando ellos lleguen adultos, el Estado, ellos trabajaron mucho y es el Estado el responsable de ellos. El Estado los tiene que mantener, o el gobierno, ¿verdad? Pero no siempre es así. Lo que el gobierno les puede dar a veces, si no fueron muy productivos, no les alcanza. Y bueno, si ya son muy ancianos y requieren de atención médica, pues a veces nada más tienen que trabajar para lo que es medicina y vivir, pobrecitos, ¿verdad?, olvidados. Es triste cuando hay asilos que están llenos de ancianitos que ya nadie los visita, nada más cuando es el día del padre o de la madre, van y les llevan una cosita ahí y ya, es todo. La Biblia da la primera responsabilidad a la familia. Aquel hecho no niega el papel del Estado para el bienestar de los ancianos. Sin embargo, hay apoyo y ternura y comprensión por los ancianos. Merecen de la familia que ninguna otra institución pueda ofrecer. El gobierno a veces lo único que puede ofrecer es como una compañía, ¿verdad? Hace lugares para que sean de 65 y ahí les hacen un lugar para que ellos entre ellos mismos convivan, y a veces entre ellos mismos conviven ahí porque los ancianos han quedado olvidados. Yo recuerdo hace tiempo cuando hablábamos acerca de mi mamá y teníamos que tomar decisiones. Bueno, y ella está ya está grande, ya 76 años, y ya decíamos, no, pues ya no puede viajar. Y bueno, ella nunca ha andado, ella viene para acá, se va para allá, y ella siempre ha sido dependiente. Pero cuando uno tiene que tomar ya la decisión por ellos, ellos no, a mí creo que me vas a mandar con alguien, no, yo quiero ir sola. Y bueno, si ella toma esa actitud, pues a veces no queremos consultarla, ¿verdad? Porque ya sabemos cómo es ella, pero a veces ni modos tenemos que tomar una decisión. No la estamos abandonando, pero sí, cuando ella tenga que viajar, pues sí tenemos que ver que vaya con bien, ¿verdad? Porque me decía mi hermano, si llega a la Ciudad de México, dice, y se le olvida para dónde va, se nos va a perder. Punto número 3. La conducta de los ancianos cristianos. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Parece que muchos de los ancianos aquí parece que bueno, el alcohol ha sido un problema en la sociedad, y aquí
pues le está hablando a lo de la iglesia, ¿verdad? Que los ancianos sean sobrios, prudentes. A veces los ancianos, como les digo, ellos son necios y ellos quieren hacer las cosas así, y uno les dice los riesgos, pero no, ellos no les importa. Y tenemos nosotros que enseñarles y que decirles cuáles son los riesgos que ellos toman al hacer aquella cosa o aquella decisión. Si ellos que ya no pueden, tienen que ser prudentes y dejar que alguien más los haga. Y nosotros estar dispuestos, si ellos ya no pueden hacer eso, nosotros tenemos que ayudarlos. En este pasaje Pablo expresa la conducta propia de los ancianos cristianos. Es posible caer en un sentimentalismo en cuanto a la vejez. No hay solamente responsabilidades hacia los ancianos, hay conducta y actitud que los ancianos deben a los demás. La persona de edad debe ser seria. Seriedad aquí no es una cualidad negativa, sino positiva. Lo opuesto no es la felicidad, sino la petulancia, la impertinencia, aunque nunca deseable, es más entendible en la niñez y la juventud. En primera de Pedro 1-5 dice que los ancianos, pues aquí en este capítulo dice que los ancianos que estaban al frente de la iglesia, dice que los ancianos pues tienen que ser prudentes, dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestros cuidados, sino siendo ejemplo de la grey. Los ancianos tenían que ser ejemplo de los demás hermanos, no andarse metiendo en problemas fácilmente, saber lo que están haciendo. Cuando se elegía ancianos en la iglesia, no solo se elegía o más bien dicho, se elegía para poder enseñar, para poder predicar, y cuando el pastor no estaba, pues ellos tenían que como dicen por ahí, echarse la iglesia al hombro, estar al frente, y ellos por eso tenían que ser prudentes, tenían que ser sabios. A veces, poco a poco, los ancianos pues se van retirando, ¿verdad? Por la edad o por cualquier asunto que ya no pueden atender, pero mientras estén fuertes, todavía vigorosos, a los 60 años todavía se puede enseñar o se puede estar al frente de una iglesia. El anciano todavía tiene mucho que dar. Muchos creen que ya llegó la vejez y ya se tiene que retirar, ya no. Hay lugares donde ya el pastor ya está viejo, vamos a retirarlo ya y a traer jóvenes. Y a veces no, el anciano todavía tiene mucho que dar, todavía tiene mucha sabiduría, mucho que enseñar todavía. El tener a un anciano o ser un anciano debe ser una gran bendición. Yo no sé cuántos disfrutaron a sus abuelos. Yo recuerdo en mi infancia, yo disfruté a mi abuelo. Mi abuelito ya tenía sus 83 años y yo tenía como unos 8, 9, pero en el pueblo todos tenían el concepto de que mi abuelito era bien gruñón, bien enojón, pero conmigo yo no me quedé con ese concepto, yo me quedé con un concepto muy bonito de él. Pude verlo hasta el final de sus días, cuando él falleció en el 85, entonces tengo un buen concepto de él, aunque todos los demás tenían un mal concepto de él. Él siempre fue dulce, amable conmigo, siempre me abrazaba, y bueno, tengo un buen recuerdo. Por eso el tener un anciano en nuestra familia o en nuestra iglesia debe ser una gran bendición. Job 12:12 dice, en los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Cada anciano debería de tener sabiduría. Para Dios, la vejez
se terminó, no, ya no vale nada. Para Dios, la vejez es gloria, la vejez es hermosura, la vejez es honra, inteligencia, vigor y edad fructífera. El Salmo 92:14 dice: aún en la vejez darán frutos, estarán vigorosos y muy verdes. Cuando está comparando a la palmera, ¿verdad? Dice que aún en la vejez estarán fuertes, vigorosos. Y en 2 Corintios 4:16 dice: por tanto no desmayemos, antes bien, aunque nuestro hombre interior va decayendo, sin embargo nuestro hombre interior se renueva día a día. Posiblemente, hermanos, cada día nosotros vayamos decayendo, nuestra salud vaya deteriorándose, pero la Biblia dice que por dentro nosotros vamos rejuveneciendo día a día y estamos como listos para poder posiblemente que Dios nos llame y podamos llegar y podamos disfrutar de esa vejez y no menospreciar a los jóvenes y cada día poder tener algo que dar. Aunque seamos viejos, seremos siendo productivos delante de Dios, deberemos de tener el consejo, entre más viejos deberemos de tener el consejo y el cariño de la iglesia también, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Dice no dado al vino, ¿verdad? Tenemos que ser prudentes en cada una de las decisiones que tomemos. Y yo no sé cuántos ya se han sentido que poco a poco se va deteriorando su salud, pero nuestro interior se renueva día a día. El texto para memorizar era el Salmos 91 y 2, dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formasen la tierra, el mundo, y desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Dios no se olvida de su creación, Dios sustenta su creación, Dios nos cuida cada día y Él nos ha sido refugio de generación en generación. Cada día Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Que el Señor los bendiga, hermanos. Este fue el estudio de hoy, los ancianos en la familia. Gracias. Etapas, ¿verdad? 50, 70, 50, 60, la senectud, ya estamos ahí, algunos 70, 60, 72, ancianos, y de ahí en adelante vejez. Bendito sea el Señor, porque todo lo tiene, ¿verdad?, planeado para nuestras vidas, y a nosotros que nos da la oportunidad de aprender acerca de la importancia de nuestros ancianos. La Escritura estaba leyendo ahí en, creo que es segundo de Reyes, ¿verdad?, cuando Salomón deja de ser rey y uno de sus hijos, Roboam, se lo dejo de tarea, lea la historia de Roboam. Cuando él pasa a ser rey, él viene y pide consejos. Salomón vino y pidió consejo a Dios y fue el hombre más sabio y pudo dirigir por 40 años, reinó y es considerado uno de los reinados de gloria sobre Israel, al igual que el de David. Pero a partir de ahí Roboam vino y pidió consejo de los ancianos y los ancianos le dieron consejos de cómo dirigir la nación, pero no le gustaron los consejos de los ancianos y entonces vino con los jóvenes y pidió consejo de los jóvenes y aplicó el consejo de los jóvenes y entonces hizo pecar a Israel delante de Dios. ¡Wow! Entonces siempre consideremos, ¿verdad?, los consejos de aquellos que han tenido ya experiencias. No menospreciemos los consejos de nuestros padres, los consejos de nuestros abuelos, los consejos que la palabra de Dios nos da. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre, te damos muchas gracias por hermosos mensajes, Señor, como estos, donde podemos aprender, Señor, acerca de los principios que
algunos se nos ha olvidado. Pero que en estos tiempos, Señor, y en esta generación, la que vivimos es tan necesaria, volver otra vez al consejo de los abuelos, de los ancianos, aquellos que han vivido y han experimentado y que pueden dirigirnos de una mejor manera que lo que hoy solamente nos conducimos porque la sociedad hace así, porque los jóvenes hacen así, nosotros queremos vivir igual, y eso nos lleva a un camino de perdición, un camino de oscuridad, un camino diferente. Pero mi Dios, gracias por el consejo de tu palabra, que cada uno de nosotros podamos atesorarlo en nuestro corazón, pero no solamente guardarlos ahí, sino practicarlos. De tal manera, Señor, que haciendo eso, dice tu palabra, que te honramos a ti. Muchas gracias por esta enseñanza, por nuestros hermanos, maestros que se preparan, Señor, con esa dedicación para traernos gran bendición a nosotros. En Cristo Jesús. Amén. No se lo pierdan esta tarde, estamos, ¿verdad?, empezando a las 5 de la tarde, todos están invitados. Traiga a hermanas, traigan a sus